El acta de la sesión 7 queda reglamentariamente aprobada. El acta de la sesión 8 se pone a disposición de las y de los integrantes de esta comisión. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Presidente, se da cuenta de los siguientes documentos. Una nota de la exdirectora del Servicio Nacional de Menores, SENAME, señora Rosario Martínez Marín, quien confirma su asistencia a la sesión de hoy de manera telemática. Una nota de la exdirectora nacional del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, señora María José Castro, quien confirma su asistencia a la sesión de hoy de manera telemática. Un oficio conductor de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, con el que remite a modo informativo el oficio número 75 de esa comisión, remitido a la directora nacional del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, requiriendo la información relativa a la desaparición de una menor de 14 años desde la residencia Maipú del Servicio Mejor Niñez en la comuna de Penco, región de Biobío. Eso es todo, presidente. Gracias, señor secretario. Le doy la palabra sobre la cuenta. Diputado Kaiser. Gracias, señor presidente. El último oficio mencionado lo solicité yo en la Comisión de Seguridad en razón de, bueno, es una irregularidad más, pero si usted recuerda, habían también 3 niños desaparecidos hasta el día de hoy, creo, hoy día los encontraron, que por temor a ser llevados al servicio Mejor Niñez, prefirieron fugarse. Yo creo que cuando un servicio público tiene ya tan mala reputación que los niños prefieren arrancarse y estar solos en la calle, la verdad es que la cosa se pone bien delicada. Así que, nada, muchísimas gracias, señor presidente. Sin duda, gracias, diputado Kaiser. Entiendo el punto. Evidentemente, podemos compartir la gravedad, pero vamos a abocarnos al marco estricto que tiene esta comisión. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. No hay petición de palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra en varios. Señor presidente, buenas tardes. Saludar también a los colegas que están conectados y quienes, el diputado Kaiser está presente, me parece. Mire, atendido a que hay muy pocos diputados conectados, quería solicitar si podíamos dejar puntos varios para el final. Muy bien, yo lo personal no tengo inconveniente, diputado Bravo. Lo dejamos así. Muchas gracias. Acordado. Muchas Muy gracias, bien. presidente. Muy bien. Esta sesión ordinaria está con el objeto de escuchar a las siguientes personas sobre el objeto concerniente a nuestra comisión investigadora: a doña María Rosario Martínez Marín, exdirectora del Servicio Nacional de Menores, y a doña María José Castro Rojas, exdirectora nacional del Servicio Nacional de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia, los cuales se encuentran conectadas de manera telemática. Vamos a comenzar por doña María Rosario Martínez, María José Castro Rojas, sí, la que la estamos viendo, exdirectora nacional del Servicio de Protección de la Niñez y Adolescencia, quien junto con saludarla a nombre de la comisión, muy cordialmente, doña María José, le doy la palabra, le parece, por 15 minutos, no sé si le parece bien o si no, usted me dice si es corto, mucho, ¿No? usted me señala con total confianza. Perfecto, presidente. Usted me dice, ¿estamos listos para partir? Muy bien, sí, tiene la palabra doña María José. Bien, muchas gracias. Junto con saludarlo a usted y a los demás miembros de esta comisión. Por su intermedio quisiera, primero, antes que nada, perdón, presentar a Pilar Hernández, asesora legal del Servicio Mejor Niñez, quien estuvo en el servicio desde todo el periodo de implementación, y Camila Salas, quien fue jefa de gabinete del proceso de implementación y posteriormente asumió un cargo por alta dirección pública en el servicio hasta, me parece, julio del año 2022. Presidente, el contexto en el cual se inicia
o se implementa el servicio Mejor Niñez, es importante explicarlo y explicar de dónde viene. Y es importante explicar que aquí hay toda una historia en el país que nos llevó a tomar una decisión valiente y una decisión que permitiera, por una vez y en adelante, hacerse cargo de aquellos niños que sistemáticamente habían sido vulnerados en sus derechos. Sabemos que los niños que llegan a Mejor Niñez son niños que son vulnerados en sus derechos, niños que han recibido lamentablemente una vulneración, un grave daño por parte muchas veces de sus propias familias o de quienes tienen más cerca. Y es el Estado, a través del servicio de protección, quien se debe hacer cargo y quien tiene la enorme misión de restituir a esos niños sus derechos. Fueron años en que como Estado decíamos y hablábamos de la gravedad que sufrían estos niños al seguir estando en un sistema que los perjudicaba mayormente, incluso los volvía a vulnerar, volvía en ellos a hacerlos sufrir la misma vulneración o a veces incluso peor, porque ahora era por parte del Estado. Fueron años en que como Estado fuimos testigos de lo que ocurría y fuimos testigos de lo que muchas veces los propios organismos del Estado hacían mal o por negligencia o muchas veces incluso actuando definitivamente mal con estos niños. Es por eso que el año 2018, a partir del Acuerdo Nacional por la Infancia, que no sé si ustedes lo recuerdan, pero fue una instancia que duró 3 meses, en que fue convocada por el presidente de la República de ese entonces, Sebastián Piñera, convocó a distintas personas del mundo político, desde los distintos sectores, incluso ahí participaba el entonces diputado, hoy día presidente Gabriel Boric, participamos personas que estábamos en ese momento en el gobierno en distintos cargos, el ministro de Educación, yo estaba como subsecretaria de Educación Parvularia, era presidida por el Ministerio de Desarrollo Social y en ese momento por Alfredo Moreno, el ministro. Participaron también personas de la sociedad civil. ¿Qué hizo el Acuerdo Nacional por la Infancia? En primer lugar, fue un acuerdo transversal, sentido por todos quienes estaban ahí y con alta representatividad de todo el país. Fue tremendamente valorado, tuvo participación de muchos jóvenes y adolescentes que participaron desde distintas formas para decir qué era lo que se esperaba, cómo Chile debía dar respuesta a la infancia. Y ese Acuerdo Nacional por la Infancia tuvo 3 ejes. Primero, la protección universal, a todos los niños y niñas universalmente. Segundo, tuvo un eje muy importante que consistía en hacerse cargo no solamente de esta protección universal, sino también de la protección general de los niños y hacerse cargo ahí de prevenir principalmente a través de educación, a través de salud, por ejemplo. Y el tercer eje que tuvo este Acuerdo Nacional por la Infancia fue la protección a los niños que habían sido vulnerados en sus derechos. Y ese eje, el de la protección, fue el que llevó desde ese momento a volver a ingresar una ley que creara el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, como se llamó finalmente. ¿Por qué digo volver? Porque no había sido la primera instancia en que un gobierno había impulsado o en este caso ingresado una ley para la decisión del Congreso, tanto de la Cámara como del Senado, ¿verdad? Y esa ley se tramitó largamente en el Congreso, sabemos que tuvo mucha discusión, pero también sabemos, y eso es algo que aquí hay que declarar, tuvo mucho consenso. Fue una ley ampliamente consensuada, tanto por la Cámara como por el Senado, porque efectivamente cuando hablamos de niños, todos sabemos que al poner a los niños al centro, que al poner a los niños y el interés superior de estos como lo que debe relevar y conducir cualquier decisión que se tome como Estado, todas las personas están dispuestas a ceder. Y es por eso que fue una ley en la cual, para poder tramitarla, hubo mucha concesión por parte de las distintas miradas, tanto ideológicas o políticas, que pudo haber sostenido en ese momento el Congreso con otra conformación distinta tal vez a la que tiene hoy. Es por eso que es importante destacar este inicio,
¿Por qué? Porque en el Acuerdo Nacional se tomaron muchas decisiones. Por ejemplo, se tomó la decisión que en adelante se debía priorizar como eje fundamental a los padres, y que son los padres los primeros tomadores de decisiones y quienes deben velar en primer lugar por las decisiones que tomen para sus hijos. Efectivamente, cuando hablamos de niños que son vulnerados o niños que han lamentablemente el Poder Judicial toma la decisión de separarlos de su familia, se tomó entonces la decisión de que era en primer lugar importante la restitución del vínculo y para eso dar prioridad al acogimiento familiar. Y es por eso, presidente, y por su intermedio a todos quienes conforman esta comisión, importante saber que de los primeros cambios que hubo, previo incluso a la creación del Servicio Mejor Niñez, fue ya el cambio de paradigma que se fue dando de niños que al ser determinados por un juez que debían ir a cuidado alternativo, se privilegiaba el acogimiento familiar por sobre el acogimiento residencial, porque se entiende que el acogimiento residencial no da todo el soporte familiar que requiere un niño para ser restituido y que requiere un niño para avanzar en su pleno desarrollo. Por eso que incluso alrededor de 10.000 niños estaban en cuidado alternativo el año 2018, con una proporción bastante menor que estaban en acogimiento familiar, y ya el año 2021 teníamos alrededor de 6.700, casi 7.000 niños que estaban en acogimiento familiar, en una familia de acogida, ya sea externa o extensa, y una menor cantidad estaba en residencia. Otro de los grandes acuerdos fue el cerrar los CREA y transformarlos en residencias familiares, precisamente espacios más pequeños, espacios donde se pudiese, de alguna manera, hacer cargo de un ambiente familiar que diera la respuesta que estos niños requerían. Y así se tomaron distintas decisiones, las cuales algunas de ellas se implementaron al momento de la creación del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia. Después de mucha discusión en el Congreso, ya con esta base del Acuerdo Nacional por la Infancia, se promulgó el 5 de enero del año 2021 el Servicio de Protección Especializado a la Niñez y Adolescencia, que llamamos en ese momento Mejor Niñez. Ese servicio de protección, presidente, se hizo cargo de varios cambios de paradigmas que fueron relevantes al momento de hacerse cargo de un cambio tan trascendental para la historia del país. Tal vez el primer cambio de paradigma es que este servicio empezó a depender del Ministerio de Desarrollo Social y no del Ministerio de Justicia como había sido hasta entonces. Y eso, si bien puede parecer algo administrativo o simplemente de dependencia, es mucho más que eso. Porque es entender que los niños que han sido vulnerados son niños que en realidad no debían ser tratados como infractores de ley, como de alguna manera se entienda al estar bajo el Ministerio de Justicia. Eran niños que debían ser tratados como niños que habían sido vulnerados, niños que no tenían responsabilidad alguna del dolor y sufrimiento del cual habían sido parte, por el contexto donde habían nacido, por las circunstancias que les tocó vivir. Y es por eso que el Estado se hace cargo de ello, en primer lugar restituyendo y tratándolos como niños que requieren de un gran apoyo tempranamente y ojalá en otro momento preventivamente para que esto no vuelva a ocurrir, para que estos niños pudiesen efectivamente ser restituidos y niños que pudiesen ser insertados, porque nunca debieron haber sido desinsertados de la sociedad, niños que pudieran convivir pacíficamente con otros. Es por eso que en este cambio de paradigma, lo primero que se toma en cuenta es cómo hacer cargo de esta restitución en niños que están siendo separados muchas veces de su familia o niños que están con una medida de protección. Y por eso se entiende en este cambio lo fundamental que es la respuesta del intersector. En esto es importante que ustedes sepan que el intersector es probablemente uno de las grandes fortalezas que tiene la nueva ley, la ley la 21.302, que es declarar o determinar un intersector que tiene responsabilidad y que por cuya responsabilidad se debe responder. Es vinculante este intersector. ¿Por qué? Porque Mejor Niñez se hace cargo en ese momento de alrededor de 100.000 niños en total, de los cuales aproximadamente 10.000 están en cuidado alternativo. Pero estos niños que llegan al servicio de protección especializada requieren
que todo el Estado dé las respuestas que ellos necesitan para salir adelante. Por lo tanto, requieren de ser, en primer lugar, cuando son pequeños, poder ir a una sala cuna, a un jardín infantil, pero ser acogidos en el mundo de las escuelas, en el mundo de los colegios. Y eso significa que los colegios respondan profundamente a las necesidades que ellos tienen. Por otra parte, la respuesta de salud es clave. Sabemos que niños hoy día que están viviendo incluso con sus familias y no tienen problemas de protección, son niños que requieren más que nunca una respuesta de salud, más que nunca una respuesta muchas veces de psiquiatras, de un sistema de salud que atienda las necesidades que ellos tienen. Si lo requieren la gran mayoría de los niños, quiero transmitirles hoy día con mucha fuerza que los 100.000 niños que están en el sistema de protección lo requieren aún más. Y lamentablemente es muy difícil la respuesta, en este caso de salud, muchas veces no por no querer, no por falta de voluntad, muchas veces por no tener las condiciones o no contar con las personas adecuadas para eso. El cambio de paradigma de niños que delinquen, que era la mirada probablemente que se tiene de niños que están en el Sename, a niños como cualquiera, niños como podrían ser los hijos de cualquiera de nosotros, es un cambio fuerte para el cual había que preparar a todo un sistema y también a la sociedad. Aquí a lo mejor Rosario Martínez en un rato más se va a referir al cambio de CREAT a residencias familiares. Probablemente uno de los grandes problemas que tuvo la instalación de las residencias familiares, que sabemos debían estar insertas en comunidades, en barrios, donde los niños pudieran caminar tranquilamente para poder ir al supermercado, para poder ir al colegio, poder ir a una plaza. Bueno, esos barrios muchas veces les cerraron las puertas a las residencias familiares, dado que el estigma de los niños que estaban en, entre comillas, Sename o mejor niñez, era un estigma de niños que delinquían. Y por eso que este es un cambio de paradigma y muy profundo. Por otra parte, hubo un cambio de paradigma en el sistema judicial. Hasta ahora, hasta antes de Mejor Niñez, el sistema judicial o los jueces de familia tomaban la determinación no solamente de la medida de protección que iban a dar a estos jóvenes, niños, niñas, adolescentes que llegaban al sistema, sino también le asignaban al programa al que iban a ir o a la residencia a la que iban a asistir, tanto si era un programa de cuidado alternativo o un programa ambulatorio. Aquí hay un cambio enorme porque la ley determina que es ahora el servicio de Mejor Niñez quien tomará la decisión de asignar el cupo, de decir a qué programa específico va a ir. Y eso lo hace para hacerse cargo probablemente de dos grandes temas. Por una parte, que el Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia se haga cargo de los cupos que tiene, se haga cargo de la capacidad que tiene y por lo tanto de hacerse cargo de una vez de cuál es la verdadera necesidad que existe en el país de protección. Y por otra parte, de decir cuál es el mejor lugar, hacerse responsable para saber cuál es el mejor lugar, la mejor residencia para ese niño, niña o adolescente. Que evidentemente cuando lo hacía un juez, en ese momento, previo al servicio Mejor Niñez, en ese caso, el Sename tenía que recibir simplemente, porque no le podía decir que no, a un juez, y es por eso que muchas veces las residencias o los distintos programas estaban colapsados y sobredimensionados, o al revés, se sobredimensionaba su capacidad. Esto fue un cambio importante. Entre comillas, se le quita de alguna manera poder al sistema judicial, facultades al sistema judicial, y eso implicó un despliegue gigantesco en esos 10 meses o un poco más de un año en que estuvimos recorriendo no solamente todas las regiones y conociendo y conversando con las distintas comunidades, juntándonos con el Poder Judicial para poder llegar a una mejor coordinación y a un gran trabajo con ellos, lo cual estamos seguros se logró. Por otra parte, otro gran cambio de paradigma en esta ley tiene que ver con el acogimiento familiar y en avanzar sistemática y sostenidamente en que los niños deben estar en un contexto familiar. Y eso significó crear más familias de acogida, crear más programas de atracción para familias de acogida, determinar que los niños menores de 3 años no deben ir a una residencia, deben estar siempre en acogimiento familiar y, por supuesto, tener un sistema que nos permitiera evaluar la idoneidad de la familia, porque no basta simplemente con generar mayores familias de acogida sin que éstas sean idóneas. Y es por eso que también es importante que aquí cobra relevancia las familias externas de acogida o familias de acogida externas. Por otra parte,
Otro gran cambio es lo que ya dijimos, otro gran cambio de paradigma es el intersector. Y finalmente, otro de los grandes cambios de paradigma que sabemos que incorpora a la ley tiene que ver con el oír, con la participación de niños, niñas y adolescentes. Esto es algo que se ha ido desarrollando probablemente posterior a que yo dejé el servicio en marzo del 2022, pero se toma la decisión fundamental de decir, aquí los niños tienen voz, los niños tienen que ser capaces de decir lo que quieren, por supuesto en un contexto, pero también de tomar, de avanzar en las decisiones que pueden tomar sobre ellos mismos. Otro cambio fundamental que toma la ley es qué ocurre con los niños después de los 18 años. La vida independiente, hacernos cargo de preparar a los jóvenes, adolescentes, hombres y mujeres, que sabemos a lo mejor van a estar en un contexto de cuidado alternativo por mucho tiempo, tal vez hasta que cumplan los 18 años. ¿Qué ocurre después? Y que, independiente que los niños que están estudiando pueden seguir bajo el amparo del Estado, pero a todos prepararlos para una vida independiente, a todos prepararlos para que sean capaces de sostenerse por sí mismos. Y esos programas se dieron cuenta durante todo, el iniciar y el desarrollar esos programas en el periodo en que estuve. Implementar la ley, presidente, fue una decisión, sabemos de un año, una decisión que tomó el Congreso. El Congreso fue quien no solamente legisló, sino que tomó las decisiones de cómo se hacía la implementación de esta ley. Y a nosotros nos dieron un año para implementar la ley. El 5 de enero del 2021 asumimos el servicio de protección. Como toda ley o como todo organismo, en este caso un organismo descentralizado, bajo la supervigilancia del Ministerio de Desarrollo Social, y como todo organismo tiene, al inicio del Estado, no cuenta con ninguna facultad ni para existir, ni tiene presupuesto propio, ni tiene ninguna facultad de ningún tipo, esta no fue la excepción. Había un Estado, y eso hay que reconocerlo, y junto con eso un Congreso. Yo aquí agradezco de todas maneras todo el trabajo de miles de parlamentarios que estuvieron siempre disponibles a apoyar, pero este fue un servicio que tuvo las mismas dificultades que tiene cualquier servicio que se crea a nivel de Estado. Eso significa que partimos sin tener ni RUT como cualquiera, ¿verdad? Y al poco tiempo no teníamos tampoco el presupuesto para echar a andar el servicio. Sin embargo, en poco tiempo pudimos, y ya en marzo del 2022 tuvimos el primer presupuesto, ya por supuesto teníamos RUT, incluso podemos decir con harto orgullo que el primer mes a las personas que se contrataron en Mejor Niñez en marzo ya se les pudo pagar por Mejor Niñez. Pero el 5 de enero partimos, yo solamente nombrada como directora implementadora, y 5 personas que venían del Ministerio de Desarrollo Social. ¿Por qué digo esto? Porque en poco tiempo tuvimos que generar un equipo implementador, que en total fue de 80 personas entre la región metropolitana y las distintas regiones, que se hiciera cargo de toda la implementación de este servicio hasta el 1 de octubre, que entraba en funcionamiento y que debíamos acoger a los más de 100.000 niños que estaban en el sistema de protección. Para eso definimos ciertas prioridades, entendiendo que a lo imposible nadie está obligado y por lo tanto no podíamos hacer absolutamente todo en un año, pero definimos prioridades administrativas. Dentro de las administrativas está la creación de la estructura orgánica del servicio, todo lo que tiene que ver con el sistema presupuestario, lo que tiene que ver con infraestructura. Decirle, presidente, que en diciembre del 2021, todas las regiones contaban con oficinas que sí se hacían cargo de la dotación estipulada para cada una de las regiones, entendiendo incluso que por ahí estábamos en años de pandemia, años que nos cambiaron los paradigmas, años que exigieron un trámite burocrático aún mayor. Sin embargo, tuvimos las oficinas definitivas para todas las regiones ya en diciembre del 2021. Por otra parte, tomamos la decisión de priorizar la implementación legislativa, y aquí está Pilar Hernández, que en un rato más me gustaría que se pudiera referir ella. De las 22 materias que se debían legislar, se tradujeron en 15 reglamentos, y a marzo del 2022 había 9 de esos reglamentos tomados de razón. Eso es, quienes ustedes que están en el Congreso y que saben muy bien lo que se puede demorar un reglamento, quiero decirles que eso fue algo realizado en tiempo récord, más aún cuando nosotros trabajamos en conjunto con 2 ministerios, Ministerio de Desarrollo Social y Ministerio de Justicia y Ministerio de Hacienda, 3 ministerios, y nosotros a su vez sin tener potestad reglamentaria. Por lo tanto, fue un trabajo muy coordinado que fue exigente, pero el cual pudimos llevar a cabo.
Por otra parte, tomamos la decisión de implementar desde la oferta programática del sistema para llegar a octubre del 2022 y poder hacernos cargo, del 2021, perdón, y hacernos cargo de estos 100.000 niños que estaban, que debían incorporarse el 1 de octubre. Por otra parte, también fue todo un proceso hacerse cargo de todos los procesos de fiscalización futura, de personas, etc. En cuanto a la dotación de personas, el Servicio Mejor Niñez, la estructura orgánica definió una dotación de 1.231 personas a nivel general, considerando alrededor de 230 o 250 en la Dirección Nacional y las restantes en distintas regiones. Quiero decirles que tal vez una de las primeras dificultades que tuvimos fue aumentar esta dotación porque la dotación aprobada era bastante menor y para eso lo que hicimos fue restar personas en la Dirección Nacional, por supuesto con la mayor responsabilidad, visualizando que todo estuviese cubierto para generar más personas en las direcciones regionales, porque era un servicio que sabíamos desde el principio debía dar prioridad a lo que ocurría en las regiones, a hacerse cargo de las distintas realidades regionales, entendiendo que el contexto territorial de cada una es muy diferente y se requieren distintos equipos para hacerse cargo de todo ese sistema de protección. En cuanto a la implementación de dotación del servicio, este es un tema importante de entender. Aquí lo que nosotros sabíamos el 1 de octubre debían ser traspasadas distintas o un grupo importante de personas del Sename. Para eso se hizo un protocolo, el cual fue firmado por el Ministerio de Justicia, quien desarrolló un protocolo de cómo, por el Ministerio de Justicia, en conjunto, por supuesto, con las asociaciones de funcionarios de ese momento del Sename, y tomaron la decisión de cómo debían ser traspasadas esas personas y cómo era la evaluación a la cual se someterían esas personas para ser traspasadas. Todo eso se hizo y se hizo en los primeros meses del año 2021. Luego, ¿en qué participaba el Servicio Mejor Niñez? El Servicio Mejor Niñez era conocedor de esto que estaba ocurriendo, del protocolo, del sistema de evaluación, pero el Servicio Mejor Niñez participaba solamente al momento en que se empezaron a desarrollar las evaluaciones y que había más personas que estaban disponibles para menos cargos, es decir, había empates de alguna manera. Y ahí participaba el servicio, participábamos nosotros en ese desempate. Pero el proceso de evaluación, de decisión de quiénes eran las personas que debían ser traspasadas, era un proceso que estuvo a cargo del Ministerio de Justicia y, por supuesto, en conjunto con el Sename. Así fue como nosotros, habiendo iniciado el servicio el 1 de octubre, recién tuvimos el primer decreto de traspaso de funcionarios el 24 de septiembre, y se complementó con otro el 30 de septiembre, habiendo un tercer decreto de traspaso ya en marzo del 2022. Pero ahí tuvimos por primera vez los decretos de traspaso que nos individualizaron las personas que debían ser traspasadas y a qué cargo venían. Es por eso que el primer proceso de selección masivo que se licitó en Mejor Niñez fue en el mes de septiembre, donde de alguna manera ya podíamos saber cuáles eran los cargos que se venían a traspasar, porque nosotros no podíamos licitar cargos que después iban a ser ocupados por personas que venían del Sename. Es así como el 1 de septiembre, nosotros el 1 de octubre partimos con estas personas traspasadas que fueron alrededor de 1.079 en un decreto y 400 y tantas en otro decreto, en dos programas, en el programa 1 y en el programa 2, el programa 1 el de las oficinas y el programa 2 el de la administración directa. Esas fueron las condiciones en que se traspasó, en que el servicio partió ese 1 de octubre. Quiero decirle que en esos meses, en ese año de trabajo, se hizo un trabajo extraordinario por, en primer lugar, dar a conocer el servicio, difundir el servicio y comprender profundamente con el sistema judicial cómo debía ser este nuevo servicio. En segundo lugar, por conversar y por entender también en profundidad lo que requería cada persona que venía trabajando ya en el Sename. Sabíamos que aquí había personas que tenían un gran trabajo, un trabajo de años dedicado, pero que también venían con una carga enorme de estar en un servicio que era individualizado, desprestigiado, un servicio que sabemos que tenía cada vez que salía en la televisión o en algún medio era para ser criticado.
Es por eso que nosotros tomamos como determinación que había 3 características que debían ser permeables a todo el sistema. La ¿Me permite una transparencia, interrupción de doña María José? Se ¿sí? conectó ya doña María Rosario Martínez. Le doy 3 minutos para redondear, ¿le parece? Y si no, Perfecto, para que le dé la palabra a doña María Rosario Martínez y para que si nos pueden esperar para después hacer las consultas a ambas perfecto, por parte de los presidente. miembros de la comisión. Gracias, doña María Muy José. bien, presidente. Por su intermedio, quiero saludar a doña Rosario Martínez y decir entonces que nosotros tomamos la decisión de que había 3 características que debían permear el sistema. Una de ellas era la transparencia. Sabíamos que hasta ahora venía un servicio que por distintas razones, durante los años que había existido, carecía muchas veces de espacios de transparencia, y es por eso que acá hablamos desde el primer momento de un servicio en el cual no solamente se nos pudiera desde pedir toda la información, sino nosotros siempre íbamos a estar disponibles a mostrarla, desde positivamente desde una página web hasta todo lo que se pudiese dar, incluso dentro de las oficinas, las cuales también hicimos que fueran transparentes. Por otra parte, la confianza. Sabemos que para restituir vínculos en niños que han sido vulnerados se requiere restituir lo primero, que es la confianza, y por lo tanto sabíamos que para hacer eso requeríamos de personas en el servicio que tuviesen confianza en sí mismas y en otras. Por eso era un servicio que debía volver a confiar. Y en tercer lugar, el trabajo colaborativo. Esa fue la impronta que quisimos dar al servicio desde el primer momento, con un equipo altamente capacitado, con un equipo que trabajó desde el primer momento con mucha fuerza, con mucho profesionalismo. De hecho, parte de ese equipo sigue, en gran parte ese equipo, trabajando hoy día en Mejor Niñez, porque a pesar de que fue un equipo que ingresó de manera directa en esos primeros meses, a partir del 1 de octubre, todas esas personas participaron de un proceso o de un concurso interno o de un proceso de selección. Es por eso que también quisimos dejar un servicio ampliamente implementado en las cantidades de cargos de alta dirección pública, de la mayoría de los cargos de alta dirección pública que había que crear. En total 28, 5 del comité de expertos que estuvieron todos elegidos, 15 de directoras regionales y 8 en la dirección nacional. De esos, 6 cargos siguieron adelante, incluso la que en ese momento, el 1 de octubre, asumió el cargo en servicio y prestaciones, es hoy día la directora nacional de servicio, quien estuvo trabajando todo ese año 2021 asesorando al servicio, y que en el 1 de octubre la directora nacional actual asumió como la directora de servicio y prestaciones. La oferta programática estaba a cargo de ella. Es por eso que tenemos la certeza de haber generado un servicio con altos profesionales, con alto estándar y con un compromiso sin igual por los niños, porque entendemos que el interés superior de los niños no nos permitía volver a fallar como lo había hecho el Estado históricamente. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, doña María José Castro. Le agradezco en nombre de los integrantes de la comisión la exposición que nos ha hecho y le pido que nos espere un ratito para formular la pregunta luego de la exposición de doña María Rosario Martínez, exdirectora del Servicio Nacional de Menores, a quien le doy la palabra por 15 minutos. ¿Le parece, doña María Verónica, junto con saludarla cordialmente? Hola, muchas gracias. Por su intermedio, presidente, saludar a todas los y las diputadas presentes en esta comisión y agradecer también la invitación a participar de ella en esta importante tarea, ¿sí? Solo contarles un poco, continuar lo que ha mencionado María José Castro respecto a el inicio del Servicio Mejor Niñez. En este sentido, me gustaría, primero que nada, en el fondo, recordar, ¿cierto?, que este servicio de Mejor Niñez es, como se dispuso en la ley, es el continuador legal de Sename en materias de protección de derechos. En todo lo referente al servicio o las prestaciones que hacía el Sename, y respecto también a los funcionarios, se dispuso, ¿cierto?, la continuación o el traspaso de funcionarios sin solución de continuidad al nuevo servicio Mejor Niñez. Como mencionó María José Castro, el gobierno inició su proceso para dar paso al nuevo servicio Mejor Niñez en el año 2018, ¿sí? Y acá se comienza a avanzar en los cambios de oferta, los cambios profundos que se requerían por las observaciones que habían hecho distintos organismos internacionales como nacionales respecto al funcionamiento del Servicio Nacional de Menores.
Y esto en el fondo parte con una modificación de lo que ustedes saben de la ley de subvenciones, un rediseño, ¿cierto?, de la oferta residencial, un fortalecimiento a la familia de acogida, estudios para el rediseño de programas ambulatorios, consolidación del programa Mi Abogado para la curaduría de los niños, niñas y adolescentes, y una serie de esfuerzos y trabajos para mejorar y prevenir, ¿cierto?, que niños, niñas y adolescentes sean víctimas de graves delitos en nuestro país. El traspaso a protección especializada, al nuevo servicio Mejor Niñez, estableció en el fondo, en la norma, en la ley 21.302, estableció, como dijo María José Castro, un año para la entrada en vigencia de este nuevo servicio. Nos establecimos en el fondo el desafío de lograr llegar a esa fecha con el servicio lo más avanzado posible. Y por eso, en conjunto, ¿cierto?, con mesas como constantes de trabajo en conjunto entre el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, la Subsecretaría de la Niñez, el Servicio Mejor Niñez y Servicio Nacional de Menores, se establecieron una mesa de trabajo constante para poder lograr el desafío de la implementación el 1 de octubre. Respecto a cuáles son los roles que toma el Servicio Nacional de Menores a propósito del traspaso o la creación del nuevo Servicio Mejor Niñez, fue lo que planteó la María José Castro recién, es de asumir, ¿cierto?, la realización de las evaluaciones de los funcionarios que debían desempeñar los cargos en la nueva institución. Y también entregar toda la información respecto de los sujetos de atención vigentes, es decir, aquellos niños, niñas, adolescentes que se encontraban en alguna oferta, algún programa en el Servicio Nacional de Menores por medio del sistema SENA-INFO. Y traspasar todos aquellos contratos y convenios celebrados por SENAME en áreas asociadas a protección. Respecto a las residencias familiares, el proyecto inicia el año 2018 con la incorporación en el Servicio Nacional de Menores de la funcionaria Gabriela Muñoz a cargo del rediseño de la oferta residencial del nuevo servicio, quien toma esta experiencia a propósito de lo que se había diseñado en la Fundación Hogar de Cristo anteriormente. Este trabajo entonces inicia en 2018, comenzando con las primeras implementaciones y los primeros cierres de CREAT el año 2019, cerrando 2 CREAT emblemáticos, el de Arica y Playa Ancha, y así continúa en los años subsiguientes. Como planteó María José Castro también, nosotros tuvimos en este proceso una pandemia que afectó fuertemente el rubro de la construcción y afectó fuertemente, ¿cierto?, el trabajo que podíamos realizar en esta materia. Cuando yo sumo la Dirección Nacional de Servicios, ¿cierto?, a finales de octubre de 2020, nos encontramos con un avance detenido a propósito de la pandemia respecto a la implementación de residencias familiares, y fue en marzo del 2021 en donde contamos con los recursos nuevamente para seguir avanzando en este gran, importante desafío que significaba, ¿cierto?, la implementación de los CREA. Y durante el 2021, en el fondo, se siguieron abriendo residencias, y se fueron avanzando el cierre. El desafío nuestro en ese momento era implementar 13 residencias familiares, 11 residencias familiares de vida gestionadas por organismos colaboradores, ampliar 3 nuevos FAES de captación, Programa Familia de Acogida de Captación, y licitar otros programas de familia de acogida por organismos colaboradores, de manera de que el desafío de
el rediseño de residencia familiar, como dijo María José Castro, tenía también profundamente arraigado que los niños, niñas y adolescentes que habían sido gravemente vulnerados sus derechos no debían estar en una residencia o una institucionalización, sino que debieran estar con una familia. Ese quebrantamiento del derecho del niño de vivir en familia genera un gran deterioro en el desarrollo de un niño ni adolescente. Y por eso quisimos fortalecer familia de acogida y dar por primera vez un salto en que de los cerca de 11.000 niños, ¿cierto?, en cuidado alternativo, más del 60% estuviera en familia de acogida, para así fomentar, ¿cierto?, estos derechos de los niños y privilegiar un desarrollo integral sano de estos niños que habían sido gravemente vulnerados sus derechos. Ese desafío significó mucha gestión y mucha coordinación de parte del Servicio Nacional de Menores. Abrir aperturas residencias familiares requería una serie de procesos asociados a identificación de casas que permitieran cumplir con los criterios técnicos del modelo. Habilitar esas casas, recondicionar esas casas, hacer un trabajo muy profundo de despeje de casas, de manera de determinar qué niños que se encontraban actualmente en un modelo de cuidado alternativo residencial podían ya volver con su familia, estaban en esas condiciones, o podían ser derivados a familias de acogida u otra respuesta más acorde a sus necesidades. Y ese desafío fue diseñado, en el fondo trabajado desde el Servicio Nacional de Menores con un equipo técnico que coordinaba, ¿cierto?, los recursos humanos, que coordinaba las direcciones regionales, ¿cierto?, el brazo operativo del servicio, coordinaba las evaluaciones psicológicas de los funcionarios, coordinaba la habilitación de infraestructura adecuada, entre otras acciones, y por tanto esa acción requería un equipo constante, permanente, insistiendo en que se cumplieran los plazos. Quedaron, en el momento del traspaso al nuevo servicio Mejor Niñez, quedaron 10 residencias familiares prontas de inaugurar. Lamentablemente acá hubieron algunas residencias que se judicializaron a propósito de vecinos, ¿cierto?, que no quisieron que estas residencias se abrieran en sus barrios, por lo mismo que plantea María José Castro del estigma que para la sociedad significa un niño que venía del Servicio Nacional de Menores, en donde la sociedad lo estaba hacerse cargo como si fueran ellos responsables de haber sido víctimas de un delito, y la sociedad constantemente revictimizando el hecho de que hayan sido sacados de su familia, ¿sí? Confundiendo, ¿cierto? Confundiendo a aquellos niños que han sido vulnerados sus derechos con jóvenes, adolescentes y jóvenes que han infringido la ley. Y eso obstaculiza, ¿cierto?, también cómo nosotros como sociedad nos hacemos cargo del fenómeno de la vulneración de derechos. Cómo nosotros como sociedad damos respuesta y acogemos a ese niño que, como decía María José Castro, con la confianza, ¿cierto?, y con un trabajo colaborativo, como tarea de todos, no solamente de un servicio en particular, sino que de todos, de la sociedad civil, de la sociedad en general, de la ciudadanía, del Estado, de hacernos cargo de volver a abrazar a aquel niño que ha sufrido gravemente una vulneración de derechos que lo va a marcar para toda su vida. Respecto al traspaso de funcionarios, el proceso significó un protocolo, como mencionó María José Castro, un protocolo que se venía trabajando desde el año 2018 a propósito del cierre de los CREAT y la apertura de residencias familiares, en donde se firmó un primer protocolo en ese contexto para aquellos funcionarios que trabajaban en los CREAT, y en marzo ya del 2021 se firma un segundo protocolo respecto al traspaso de funcionarios a ser traspasado al Servicio Mejor Niñez. Y acá también se trabajó un proyecto de ley para poder indemnizar a aquellos funcionarios que no querían traspasarse a nuevo servicio y cesaban sus cargos, dado que se eliminaba, ¿cierto?, la potestad del Servicio Nacional de Menores en el área de protección. Y acá hicimos un catastro, ¿cierto?, alrededor de 1.900 funcionarios, un poquito más funcionarios,
eran susceptibles de ser traspasados en una etapa inicial, por lo primero que se hizo fue una consulta masiva, interna, difundida por los canales de Servicio Nacional de Menores a todos los funcionarios, para poder conocer su interés real de ser traspasado a un nuevo servicio. Y de ser querer ser traspasado a un nuevo servicio, existían dos preguntas respecto de a qué tipo, ¿sí? ¿Cómo? Primero estaba, en el fondo, un oficio del Servicio Mejor Niñez a CENAME, donde establecían los cargos y los perfiles de cargo de cada uno de los cargos del nuevo servicio. Y ahí se establecieron en una mesa conjunta con el equipo de Mejor Niñez cuáles cargos se consideraban homologables, o sea, cuáles cargos se consideraban que era exactamente el mismo lo que yo ejercía en el Servicio Nacional de Menores con lo que yo podría empezar a ejercer en el Servicio Mejor Niñez. Y esos cargos, en el fondo, eran los que entraba un proceso de evaluación. Si yo quería postular a otro cargo distinto al que yo tenía en el Servicio Nacional de Menores, debía postular en los concursos abiertos de Mejor Niñez que planteó que mencionó María José Castro. Y una vez que se hizo esa consulta interna a todos los funcionarios del servicio, se determinó un universo de funcionarios que estaban disponibles, que era cerca del 67% del número total, quería postular al nuevo cargo como cargos homologables, y esos funcionarios entonces vivieron todo un proceso de evaluación dependiendo de el rol que cumplían en el servicio. Y se establecieron dos grandes líneas de trabajo, se establecieron los equipos de soporte y los equipos de protección. Por equipo de soporte se va a llamar todos aquellos que cumplían rol más administrativo dentro del servicio, y el área de protección ya eran que tenían más probabilidad de tener trato directo con el niño. Excluimos de acá, en el fondo de este proceso de traspaso, aquellos funcionarios que eran reconvertidos a residencias familiares, porque esos pasaban, en el fondo, como ya habían pasado una evaluación para poder ser traspasados de Nuscreat a las residencias familiares, esos ya estaban traspasados, en el fondo la atención directa ya estaba traspasada al nuevo servicio, ¿sí? Acá solamente eran otros cargos los que entraban en cuestión. Y se estableció en el protocolo, en el fondo, cómo se iba a hacer esa evaluación y se estableció a qué tipo de evaluación íbamos a aplicarle dependiendo del tipo de perfil, ¿sí? Si eran de soporte o eran de protección, incluyendo a los equipos de protección, una evaluación de competencias, una evaluación psicolaboral más profunda que aquellos del área de soporte, en donde solamente se le hacía un análisis de trayectoria, que se le llamaba en el servicio y en el protocolo, que significaba mirar las anotaciones de mérito y demérito que tenían en el servicio, si habían sido sancionadas para un sumario, las calificaciones, ¿cierto? Las evaluaciones de los funcionarios, etcétera, para poder darles un puntaje. Y después de realizado ese proceso, además en el protocolo se establecieron ciertos criterios o grupos protegidos, ¿sí? Grupos protegidos eran aquellas mujeres que se encontraban con fuero maternal. Ese era un grupo protegido y se traspasaba sin pasar por este proceso. Otro grupo protegidos eran aquellos que estaban cerca de jubilar, para poder permitirle en el fondo terminar sus funciones dignamente en el nuevo servicio. Eso fue uno de los acuerdos que tomamos con las asociaciones de funcionarios. Y además, en estos acuerdos con la asociación de funcionarios se estableció la posibilidad de una reevaluación. Es decir, aquel funcionario que consideraba que la evaluación había sido justa o ese día estaba en un mal momento y por tanto no rindió como esperaba, podía tomarse una nueva evaluación. Y aquellos funcionarios que se encontraban con licencia médica, que esto es un punto que no es menor, en el fondo, entendiendo que cerca de un 30% de los funcionarios promedio se encuentran, entre el Servicio Nacional de Menores, se encuentran con licencia médica, ¿sí? Y este grupo, en el fondo, había que esperar que volvieran su licencia médica para poder hacerles la evaluación. Pasado el proceso, podía existir, como planteó María José Castro, algunos cargos en que hubieran más de un postulante para un solo cupo en el nuevo servicio. Y esos casos, en el fondo, pasaban a un comité de desempate, en donde formaban parte recursos humanos del Servicio Nacional de Menores y el equipo del Servicio Mejor Niñez, de manera de determinar cuál era el más idóneo para asumir ese rol. Y así se establecieron, ¿cierto?, un grupo de funcionarios que fueron indemnizados al servicio por no cumplir, ¿cierto?, con las exigencias de nuevo servicio. Quiero
Doña María decir Rosario, también, le doy un minuto para redondear y para finalizar, ¿le parece? Y para poder preguntar por parte de los miembros de la comisión que están bastante ávidos de participar, parece, hoy día, con respecto a las dos invitadas que tenemos. ¿Le parece? Gracias, doña María Rosario. bueno, respecto a este proceso de traspaso, estos muchos funcionarios que fueron traspasados, hay un pequeño porcentaje de funcionarios que fueron erróneamente traspasados, eso es así, creo que lo mencionó, si no me equivoco, la directora actual del Servicio de Mejor Niñez existieron 19 errores por información que no estaba a la vista a la hora del traspaso. Por contar con el servicio nacional de menores, ser un servicio antiguo, ¿cierto? No muy actualizado y no muy digitalizado, en el fondo, a cierta información histórica, por ejemplo, de sumarios, no estaba a la vista, solo estaba a la vista los últimos 3 años en el servicio, y por tanto hubieron errores que no hubiese gustado que no hubieran, pero es un porcentaje muy menor respecto a los funcionarios que fueron traspasados, y el trabajo que hizo el equipo de personas, el equipo de infraestructura, el equipo de protección, en el fondo, el equipo jurídico, para traspasar toda la información necesaria al nuevo servicio para su implementación. Muchas gracias. Le agradezco a nombre de la comisión doña María Rosario Martínez por su exposición. Voy a conceder la palabra a quienes me soliciten para unas preguntas. La diputada Gasmuri, la diputada Orsini. ¿Alguien más me pide? Por el momento le concedo la palabra a ambas en ese orden. Ay, sí, muchas gracias, presidente. Saludo por su intermedio a nuestras invitadas. Y partiendo por la señora María José Castro, algunas consultas que queríamos hacer. Particularmente, bueno, quiero señalar que agradezco la exposición, pero de alguna manera lo que aquí hemos escuchado es un poco lo que conocemos, lo que públicamente se conoce, de los detalles, lo que ha sido todo este proceso de traspaso con todos sus desafíos. Entonces, la verdad es que no encontramos muchas respuestas a las dudas que tenemos en la exposición que hemos visto. Señalando eso, me gustaría conocer algunos detalles como más específicos, ¿no? Y además solicitar que en el caso de que hubiera habido presentación de su ponencia, si nos pudiera enviar, lo mismo en la segunda expositora. Minuta, ¿cierto? Una minuta o digamos como para poder nosotros revisar nuevamente esa presentación. Las preguntas concretas, ¿quiénes formaban el equipo de traspaso, tanto desde el Sename como el nuevo Servicio Mejor Niñez, y cuáles eran sus perfiles? Nos gustaría conocer más detalles de aquello. ¿Cuál fue el presupuesto inicial y qué porcentaje de ejecución se concretó y cuál quedó sin ejecutar, sin concretarse? También cómo participaron los gremios en este traspaso, los organismos colaboradores también cómo participaron en este traspaso, y según su criterio, doña María José, ¿cuáles fueron los mayores nudos críticos que advirtió en esta situación de traspaso? También se hizo referencia a aquello, pero me gustaría, sobre lo que usted señalaba de prepararlos para la vía independiente, ¿cierto? Si es que en ese sentido se realizó algún trabajo en esa línea con el servicio con el Ministerio del Trabajo para abordar la transición a la vía independiente, o cómo se hizo durante su mandato esta preocupación por prepararlos para la vía independiente. Y por último, y esto de la más relevante importancia para nosotros, la pregunta, en el contexto de lo que ha salido a la luz en respecto al reportaje del Ciudadano en contra de don Gastón Pinochet, ex representante legal de la Corporación Ayuda a la Familia, presente como organismo colaborador en las regiones del Maule, O'Higgins, Ñuble, y eventual responsabilidad por delito de connotación sexual. Consultarle si tuvo antecedentes o noticias del caso, si se le informó, si estaba en conocimiento que el director de Sename de la época, porque acuérdese que la denuncia se hace en el 2019, era primo de la cónyuge de Pinochet, si estuvo en conocimiento de lo resuelto por Contraloría sobre este particular. Y por último, en el contexto del traspaso, ¿cierto?, de esta comisión, ¿levantaron la alerta Mejor Niñez de la que ocurría con un miembro del directorio de este hogar? Me parece que esas preguntas son sumamente relevantes, y también amplío a nuestra segunda expositora esta misma pregunta. Creo que es sumamente relevante tener la visión de ambas, y yendo a doña María Rosario Martínez, consultar
de nuevo, cuáles eran los mayores nudos críticos que advirtió en el traspaso, si le correspondió participar en la discusión legislativa de la ley 21.302, al menos en la etapa final, porque ahí nos surge la duda. Vemos que este fue un tiempo, fue un proceso legislativo que acotó esta ley y que dio los plazos, pero evidentemente nos damos cuenta que los plazos fueron demasiado cortos, ¿no? Que hubo una dificultad de poder implementarlo. No se levantó la alerta en ese momento de que los plazos eran inadecuados para su buena implementación, porque se podría haber acudido a una ley corta, por ejemplo, para haber mejorado aquello, asegurando una mejor transición. Después, pudo advertir el poco tiempo que tendrían para hacer ese traspaso en esta misma línea, ¿no? Es una preocupación que hemos compartido. ¿Y considera usted que se hizo un buen trabajo teniendo presente, digamos, su intención de postular a la Defensoría de la Niñez desde su postura? Y nuevamente le reitero la misma pregunta en relación a la situación de don Gastón Pinochet y las graves situaciones en relación particularmente con este traspaso, reconociendo, habilitando nuevamente esta institución a pesar de todo lo denunciado y que fue en el periodo en que usted estaba en su cargo. Eso, muchas gracias. Diputado Orsini, perdón. Tiene Muchas gracias, presidente. Saludar a las dos expositoras y agradecer su presentación. Y mis preguntas van hacia las dos, en realidad. Primero, respecto de la situación de la niñez en la protección durante los mandatos que a cada una de ustedes les tocó asumir. Primero, hay un nudo crítico en esta comisión que hemos tratado de dilucidar respecto de las listas de espera, que tenemos datos distintos y nos ha costado poder identificar qué pasó con las listas de espera desde que se hace el traspaso hasta la fecha. Y en ese sentido quisiera pedirles, si es que no tienen la información a mano, lo entiendo, pero si es que nos pueden enviar, por favor, un oficio en que nos puedan dar, detallar la situación de las listas de espera y de los tiempos de espera durante el tiempo de sus mandatos. Otro de los nudos críticos también que hemos estado dilucidando en esta comisión es en relación a los niños fallecidos bajo protección del Estado. Y también quisiera pedirles información respecto de la cantidad de niños y niñas fallecidos, la causa de su muerte y las acciones preventivas y las investigaciones que se hubiesen realizado durante su mandato. Esas dos respecto de información que ojalá nos pudieran enviar a esta comisión. Luego, quisiera preguntarles sobre el proceso de cierre de los CREAD y la transición a las residencias familiares. ¿Cómo ustedes evalúan el proceso de cierre de los CREAD? ¿Cuáles fueron los avances en el cierre de los CREAD durante su gestión? En segundo lugar, y respecto al reportaje de la clínica Erickson, que funcionaba de manera irregular en Curacaví, que recibió niños, niñas y adolescentes del servicio, quisiera preguntarles cómo se realizaba la acreditación de esos centros durante su mandato, preguntar también si durante su periodo se autorizó la derivación de niños, niñas y adolescentes del servicio a este centro u otros similares, si es que hubiesen sido enviados otros niños, cuáles son estos centros y si se realiza también en reinserción social el envío de estos niños a estos centros especializados. Saber en qué fecha se hicieron estas derivaciones y cuál es el costo asociado para el servicio. Y también quisiera hacer un énfasis porque la diputada que me antecedió la palabra preguntó también sobre la situación de los convenios con el señor Gastón Pinochet y la fundación que tenía a su cargo. Es una situación que nos preocupa de sobremanera y tenemos información de que la Defensoría de la Niñez el año 2020 se querelló y el año 2022 hizo denuncias también. Sin embargo, esa fundación fue acreditada el año 2022, entiendo que no fue durante el mandato de ustedes, sin embargo, que durante sus mandatos sí se hicieron transferencias de recursos y saber si la Defensoría de la Niñez en el fondo les prendió a ustedes las alertas y esas alertas, si fueron prendidas, ¿qué se hizo finalmente con esas alertas? Eso, muchas gracias. Gracias, diputado Orsini. Le doy la palabra a la honorable diputada Bello. Tiene la palabra. Muchas gracias, honorable diputado Ulloa. Saludar a las compañeras que están presentes, a los colegas y las colegas que están conectados, saludar también a las invitadas. Yo tengo dos preguntas. Una que va en la misma dirección de la diputada Orsini respecto a qué se hizo con las listas de espera que recibió del CENAME. Creo que es importante en esta
comisión constantemente estamos hablando de las listas de espera y es una situación que no hemos podido dilucidar. ¿Qué se hizo? ¿Cómo se enfrentó? ¿Cuáles fueron los procedimientos para enfrentar esta lista de espera? Pensando en que ya no solamente se iba a llamar distinto, sino que uno tenía que ver con la responsabilidad penal y otro con los niños y niñas vulneradas. Me dejó sonando algo que se planteó de los 15 reglamentos que fueron realizados en tiempo récord, y con respecto a eso, y ustedes nos dicen que tiene que ver con un tiempo de implementación que otorgó este Congreso. Sin embargo, esa rapidez, ¿no creen que hay un apresuramiento respecto a la implementación? Porque pareciera, y entiendo, no voy a juzgar la intención de ustedes, porque me imagino que todo servidor público tiene una buena intención. Estamos hablando ahí, creo que la señora María José nos habló de una ley ampliamente consensuada. Sí, fue una ley ampliamente consensuada porque las situaciones de horror que se vivieron y que estuvimos escuchando y viendo por televisión eran francamente una situación casi que distópica de los niños que estaban viviendo en el Sename. Dicho eso, entonces, listas de espera, quizás apresuramiento más allá de los tiempos que nos mandató el Congreso. Si es que se enfrentó, fue apresurado, si es que hubo de alguna forma o no una planificación para la implementación de esta ley. Y también si es que en qué consistió y cómo evalúa usted, tanto María José como, no leo el nombre, María Rosario, somos todas María aquí. ¿En qué consistió y cómo evalúa ustedes el trabajo del equipo implementador en conjunto con el Sename? Tenemos que entender que esta cuestión fue un enjambre de dos instituciones. Eso principalmente, presidente, muchas gracias y gracias a las invitadas. Gracias, doña María Francisca. Le doy la palabra a... una última pregunta, en realidad, para darle la palabra a doña María José, y segundo, para cerrar con doña María Rosario, si les parece, en ese orden, por 8 minutos cada una, para poder terminar en correcta forma. Respecto a ambas, desde un punto de vista del procedimiento, ambas son ex autoridades, por tanto no estamos facultados legalmente para pedir información oficial. Pero si fuera posible, en el ámbito de la buena fe, si es posible remitir la información, si la tuvieran, obviamente, que ha solicitado fundamentalmente la diputada Orsini, en esos términos como lo estoy planteando. Y mi pregunta, doña María José Castro, como implementadora fundamentalmente, yo tengo la mejor de las impresiones respecto de la implementación desde el punto de vista que se hizo todo lo posible en un corto tiempo. Pero sigo pensando que fue un tiempo relativamente escaso y de alguna manera lo soslayó usted en su presentación. Pero me gustaría saber más específicamente qué se alcanzó a hacer en ese tiempo y qué quedó fundamentalmente fuera, partiendo de la base que, insisto, a lo imposible nadie está obligado, y yo creo que sí, era un tiempo significativamente corto, habida la complejidad del desafío involucrado en el traspaso o en el desarrollo mismo de la implementación de este servicio. Eso es. Doña María Francisca en ese orden y doña María Rosario por 8 minutos cada uno. Gracias, presidente. Por su intermedio trataré de dar respuesta. Tal vez lo primero que quisiera señalar es que alguien por ahí dice que conoce poco detalle y que le parece que tal vez la presentación que hicimos, o la que hice yo, me hago cargo, no le reveló mucho mayor antecedente y lamenta a lo mejor que no tenga más detalle. Yo quisiera transmitirles que mientras estuve en el cargo, al menos 2 veces envié cartas en ese momento a las distintas comisiones, probablemente a la de Infancia, de la Cámara y del Senado, para ir a exponer los detalles de la implementación. Lamentablemente no fui invitada. Me hubiera gustado hacerlo en su momento en la calidad de autoridad que era. Hoy día ya no tengo esa calidad y por lo tanto hoy día, como ustedes saben, ya estoy aquí totalmente en otra categoría. Porque sabe que, diputada Gasmuri, que creo que fue usted quien hizo esa pregunta o lo dijo, yo le encuentro toda la razón. Si yo estuviera sentada ahí donde usted, en el cargo de diputada, querría tener información precisa y tener información al detalle de lo que ocurre con un servicio como este, con una ley, la 21.302, que no solamente está requiriendo recursos importantísimos por parte del Estado, sino además
principalmente, la responsabilidad que tiene es enorme. Estoy totalmente de acuerdo con usted, me hubiese gustado mucho hacerlo. Sin embargo, ustedes tienen una herramienta que espero la estén utilizando. Una vez al año, al menos, el Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia debe entregar un informe al Congreso y al Presidente de la República, un informe detallado de lo que ha ocurrido y de cómo el intersector ha dado respuesta. Entonces yo creo que ahí están todas las respuestas que usted quiere saber del detalle. Yo aquí me he explayado, por supuesto, si tuviera un espacio de conversación personal con usted o más tiempo le podría contar mucho más detalle, pero evidentemente no lo tenemos. Por otra parte, me piden que mande información que, sinceramente, hoy día yo no accedo a la información. Yo, responsablemente como autoridad, se nos pidió al momento de dejar nuestros cargos que cualquier documento que era público, nosotros ya no lo podíamos tener, y por lo tanto yo no tengo la información. Les sugiero, en ese caso, pedirla por transparencia, porque es un servicio que, evidentemente, como todos los del país, tiene que dar respuesta transparente. Lo mismo, de acuerdo al presupuesto, no tengo el detalle. Sé lo mucho que trabajamos para tener un presupuesto en el periodo de implementación y para tener un presupuesto a partir de ya de hacernos cargo del servicio. Pero no tengo el detalle, entonces cualquier respuesta que podría dar no sería correcta. Sin embargo, hay algo que aquí se plantea en lo cual me parece de extrema gravedad y que tiene que ver con si nosotros supimos o no de antecedentes de personas involucradas, en este caso, a un organismo colaborador. En primer lugar, al nombre que nombraron, ese señor, no tuve conocimiento formalmente ni informalmente, no me llegó. Decirle que si ese organismo colaborador tuviese que ser acreditado o fue acreditado es por el comité de expertos, quien tiene independencia del director nacional del servicio. Es el comité de expertos quien acredita o no y quien debe tener y tomar en cuenta cualquier antecedente que se tenga, en este caso de miembros del directorio, presidentes, etcétera, o personas que trabajan en la dirección ejecutiva. Por lo tanto, solo decirle que mientras yo estuve no ocurrió la acreditación de ningún servicio, de ningún organismo colaborador, y de ese caso no tengo ningún conocimiento. En cuanto a las derivaciones a clínicas, es importante tener a la vista que el Servicio de Protección Especializada no está facultado para asignar a un niño, entre comillas, en una orden de protección que lo derive a una clínica. Nosotros nos hacemos cargo de residencias, de cuidado alternativo y cuidado ambulatorio. Y el cuidado alternativo son o residencias o familias de acogida. La clínica no es un lugar al que nosotros podemos derivar. Eso lo hace el Poder Judicial directamente. De esa clínica, en realidad, no tengo mayor antecedente, tendría que investigar, no lo sé. Hay algo que plantean acá que se deja entrever, que es la rapidez, o dicen que a lo mejor yo hablé de la rapidez con que se implementó el servicio. Yo creo que lo dijo la diputada Bello, si no me equivoco. Coincido en algo con el Congreso, y yo si hubiera sido, probablemente muchos chilenos si hubiéramos estado en su lugar, también hubiésemos dicho, es demasiado grave lo que está ocurriendo con los niños, no pueden seguir esperando, los niños que están en el sistema de protección, y por lo tanto vamos a generar este cambio en el menor tiempo posible, dado que llevamos 30 años discutiendo esta ley, dado que iba a haber una ley de garantía, que como ustedes saben, la ley de garantía se promulgó en marzo del 2022. Fue el Congreso quien nos dio un año de implementación y, ojo, 18 meses para la implementación legislativa, para la implementación legal de los reglamentos. Entonces, cuando yo le digo que fue en tiempo récord, bajo ningún punto de vista, y me parece irresponsable que se pensara que no se hizo con la máxima pulcritud y con el máximo discernimiento de cómo se deben hacer. Ojo, que el servicio no tiene potestad reglamentaria, por lo tanto, la tramitación correspondió al Ministerio de Desarrollo Social en conjunto con el Ministerio de Justicia la gran mayoría de las veces y en conjunto con el Ministerio de Hacienda. Pero a mayor abundancia, como dicen algunos, todo esto debe pasar por el ojo experto, fiscalizador y exigente de la Contraloría. Entonces decir que los reglamentos se hicieron
entre comillas, de forma apurada y que por lo tanto no se hicieron bien, es de todas maneras algo no solamente en lo que no estamos de acuerdo, sino probablemente algo en lo que es imposible decir que eso fue así, dado que aquí es el Estado quien, a través del Ministerio de Desarrollo Social, de Justicia, Hacienda, genera estos reglamentos. Nosotros participábamos como uno más porque no tenemos facultad reglamentaria, no tenemos potestad, no teníamos, perdón. Pero además pasa por Contraloría, y ustedes saben que pasar un reglamento por Contraloría puede requerir muchísimas iteraciones y se es muy exigente, y yo no tengo duda de que nosotros tenemos una Contraloría General de la República que sí hace muy bien este trabajo y que claramente antes de aprobar un reglamento pasa por todos los filtros, reflexiones, discernimientos y análisis necesarios. Por lo tanto, bajo ningún punto de vista tengo duda de que se haya hecho el trabajo bien hecho. Ahora, si la pregunta es si trabajamos fines de semana, feriados, 24/7, efectivamente fue así. Para poder llegar a esto, tengo que decir, hubo un equipo del Estado, diría yo, de Chile, empeñado en sacar adelante esta ley en el tiempo que el Congreso decidió. El Congreso decidió 1 año en la implementación y 18 meses para que estuvieran los reglamentos. Por lo tanto, la verdad es que cuando yo le digo que hubo de 22 materias, se llegaron a 15 reglamentos y de 15, 9 estuvieron listos en marzo del 2022, requería todavía ser muy exigente para lograr los siguientes 6 a julio del 2022, que ahí ya no sé si eso se logró. Hay un punto que tocan las 3 diputadas, me parece, o 2, creo que la diputada Orsini, que habla de las listas de espera. Es grave el tema de las listas de espera y lamentablemente en esto tengo que decir, no tengo cifras exactas y en su momento tampoco las tuvimos. Una de las grandes dificultades que tenía el servicio, que traía el Servicio Nacional de Menores, tiene que ver con el sistema de información. No había una información que nos permitiera en el momento tener una claridad exacta de cuáles eran los niños o los jóvenes que estaban siendo derivados al servicio. Y es por eso que se trabajó, y me imagino que se sigue desarrollando para que sea la mejor herramienta posible, un sistema integrado de información, un sistema integrado, interconectado con el Poder Judicial, para tener a la vista precisamente este dato, que como ustedes saben es relevante al momento de tomar cualquier decisión y por supuesto que es relevante para tener la oferta de programas necesarios para hacerse cargo de esta demanda. Por eso yo simplemente como cierre quiero decirle, aquí se trabajó con planificación, efectivamente fue un tiempo exigente, pero fue un tiempo que dentro de la exigencia que tuvo se realizó y se lograron grandes cosas. Se logró primero la implementación administrativa del servicio, la administración presupuestaria. El día 1 teníamos presupuesto, el día 1 de octubre teníamos presupuesto para hacernos cargo de toda la oferta programática del servicio. Se avanzó con las 5 líneas de programas que se definió en la ley, los cuales a diciembre del 2021 ya tenían respuesta favorable. Las fichas por el Ministerio de Desarrollo Social tenían fichas ex ante porque eran nuevos programas y todo eso se hizo con pulcritud, se hizo con equipos expertos liderados en ese caso por la actual directora nacional de Mejor Niñez, por Gabriela Muñoz, quien era en ese momento la directora, la jefa de servicio y prestaciones, que en conjunto con otros equipos trabajó para obtener esas resoluciones del Ministerio de Desarrollo Social. Se avanzó teniendo la definición de los programas, se avanzó avanzando fuertemente en esta plataforma que interconectaba con el Poder Judicial, se avanzó principalmente en el programa de vida independiente, trabajándose en conjunto, no solamente con quienes se hacían cargo hasta ese momento de la vida independiente de estos niños, fundaciones, fundaciones privadas, Hogar de Cristo, Fundación Consentido y otras, sino también entendiendo directamente con ellos y por eso generando espacios de participación con organismos colaboradores, con jóvenes, con adolescentes, mujeres y hombres que necesitaban de estos nuevos programas para poder definirlos y poder avanzar en tiempo y en forma, para que efectivamente la vida independiente se hiciera patente en estos niños que el servicio recibía muchas veces tempranamente.
Por otra parte, se avanzó, por supuesto, en la infraestructura, teniendo no solamente dotando de oficinas, sino también dotando de todas las necesidades que requiere una persona para venir a trabajar al Estado. En un servicio donde se hacía cargo de restituir, era necesario que cada persona que aquí ingresara tuviese la dignidad para trabajar en un espacio bien, en un espacio que le permitiera trabajar con otros, con transparencia y con confianza. Y eso se logró en todas las regiones del país. Por eso yo me atrevo a decir que en todo este tiempo, además de contar con las personas idóneas para hacerse cargo del servicio, se contó con la definición de los programas, de la oferta programática, se contó con un equipo especializado para hacerse cargo, un equipo que en gran parte continúa hoy. Ya se trabajó y se había incorporado gran parte de la necesidad de la dotación, tema que por supuesto siguió en adelante. Ustedes saben que hacer procesos masivos de selección es muy complejo y eso se hizo con distintas licitaciones a cargo de distintas consultoras. No tengo duda que fue un trabajo titánico. No tengo duda que el equipo que ahí trabajó en conjunto con el equipo que estaba en ese momento en Sename, en el Ministerio de Desarrollo Social, en el equipo que estaba en DIPRES, en Hacienda, incluso el equipo que estaba en Contraloría apoyando, fue un equipo que buscó hacer de este hacer de esta implementación la mejor implementación posible, porque todos teníamos a la vista algo que en ese momento se habló mucho, que los niños deben estar primero y que el interés superior del niño debe estar a la vista siempre. Y esto quiero decírselos en permanente conversación, reuniones casi semanales con la Defensora de la Niñez, con quien también teníamos informes que iban, informes que nosotros debíamos entregar habitualmente y otros informes que entregábamos voluntariamente, generando mesas de trabajo con la Defensoría, con Carabineros, con el Ministerio de Salud, además de todas las reuniones y de todas las comisiones intersectoriales que debían trabajar. Así que no tengo duda de que en un tiempo exigente se hizo un gran trabajo por cambiar la cara del sistema proteccional en el país. Y estoy segura que si las personas que siguen trabajando siguen con esta misma impronta, trabajando cada día por mantener el interés superior del niño a la vista y por entregar la mejor vía posible para poder restituir en ellos sus derechos, estoy segura que va a llegar el momento en que Chile sí se va a sentir orgulloso de tener un sistema de protección, sabiendo que el mejor orgullo tal vez sería no tener un sistema de protección porque nuestros niños hemos logrado prevenir y que ningún niño llegue al sistema de protección. Pero mientras esto siga ocurriendo, esperamos dar una respuesta y que este servicio sea el orgullo que el país necesita. Muchas gracias, presidente. Gracias, doña la diputada Gamuri. Va a hacer una precisión, señorita María José Castro. Ahí sí. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Sí, agradezco la presentación y por supuesto que comparto y estoy segura de que el espíritu que ha animado a todos los que han participado en este proceso es tener los mejores resultados para este desafío inmenso que tenemos como país y no lo pongo en duda ningún minuto. Pero dicho esto y volviendo en particular a la situación que hemos puesto de relieve del señor Pinochet, de las denuncias que hemos visto de este reportaje, aquí también hay algunas cosas que es necesario puntualizar y aclarar. Usted nos señaló, ¿cierto?, que es el Consejo de Expertos quien con la información entregada toma las decisiones para poder acreditar a los centros, ¿no? Pero efectivamente esa decisión se toma con la información que se envía, que se tiene a la vista. Y aquí resulta que existía un dictamen de Contraloría en que ya del año 2020, en que nos hacía alertarnos sobre esto, porque de este dictamen de Contraloría se desprenden tres hechos fundamentales. Uno, que es efectivo que el señor Pinochet sacaba a las niñitas del hogar para llevárselas a sus casas. Esto es lo que nos consigna justamente el dictamen de Contraloría. Dos, que él era el representante legal de la Corporación de Ayuda a la Familia, efectivamente. Y tres, que el director de Sename que contestó ese oficio, este requerimiento de Contraloría, tratando de bajarle el perfil a los hechos, fue Pablo Bravo, quien es primo hermano de la cónyuge de Pinochet y que no se abstuvo de hacerlo, debiendo hacerlo, evidentemente. También, claro, por supuesto. Bueno, pero es que no, sin entrar en las imputaciones ya, porque aquí estamos viendo solamente la lista que tiene que ver con los niños bajo protección. Pero aquí claramente tenemos este dictamen de Contraloría del año 2020,
Y hoy día hemos recibido la respuesta del actual Servicio Mejor Niñez a estas preguntas también, y esta información no fue traspasada. ¿Qué pasó ahí? Porque evidentemente si el Consejo de Expertos no tiene a la luz estos antecedentes tan graves, puede errar en la forma de acreditar y acceder a acreditar un hogar que evidentemente no tenía que haber ocurrido. Y esto quedándonos solo en esta lista de este caso tan complejo, pero efectivamente este dictamen de Contraloría es del año 2020. Quisiera tener respuesta en relación a eso por su intermedio, señor presidente. Gracias, diputada Gamuri. Señora María José Castro, si le puede contestar brevemente y en forma concreta a la diputada Gamuri para entregarle la palabra a doña María Rosario Martínez. Primero, diputada Gamuri, le agradezco. Lo que ocurrió antes del 1 de octubre del 2021 no tengo conocimiento y por lo tanto ahí creo que la directora Rosario Martínez a lo mejor sí tiene conocimiento de este hecho que usted dice. Luego, decirle que el Consejo de Expertos tenía un año para acreditar. Yo no sé lo que ocurrió después, pero tenían que llegar las carpetas y por supuesto que el servicio entrega la información. Mientras yo estuve, no llegó la carpeta o los antecedentes más bien para acreditarse de esta corporación que usted señala. Gracias, doña María José Castro, por la exposición. Le agradezco a nombre de cada uno de los integrantes de esta comisión y le doy la palabra a doña María Rosario Martínez a ver si nos puede contestar la última pregunta, si está dentro de su conocimiento, y las demás preguntas que se le hicieron también. Gracias, doña María José Castro, y tiene la palabra doña María Rosario Martínez. Bueno, primero quiero sumarme un poco a lo que acaba de plantear María José Castro, ¿sí? Respecto al esfuerzo, a la entrega de todo el equipo del Servicio Nacional de Menores para poder darle vida al Servicio Mejor Niñez. Solo en el fondo para darle vida, ¿cierto? Lo que estamos diciendo, me tocó a mí mis visitas a residencias, ya sea residencias de organismos colaboradores o residencias administradas por el servicio, conversar con los jóvenes o los niños, niñas, adolescentes ahí presentes. Y lo que me decían los niños ahí era que no entendían qué iba a pasar con su casa, ¿sí? Cuando se hablaba no más Sename, cierre Sename, lo que ellos me decían es, ¿y ahora dónde voy a vivir yo? Entonces lo que pusimos en impronta, yo creo que todo el equipo, con toda la pasión, todos los funcionarios del Servicio Nacional de Menores que pudieron darle vida, no solamente a la continuidad del servicio en ese momento, sino que también a todas las tareas adicionales que conllevó el traspaso. Recordar que ellos no se podían dar cuenta del traspaso, ¿sí? Que todo lo que hiciéramos, en el fondo, todo nuestro esfuerzo, y por eso ustedes pueden saberlo, en el fondo fue público conocimiento, que yo estuve de pre y postnatal en ese periodo también, sin embargo, muy comprometida, muy encima apoyando las reuniones que fueran necesarias, ya sea con, como dice la María José Castro, con el Ministerio de Hacienda, con el Ministerio de Desarrollo Social, con el Ministerio de Justicia, para poder llevar a cabo esta linda misión de darle vida al nuevo servicio Mejor Niñez. Respecto a lo que plantean, yo asumo el Servicio Nacional de Menores a finales de octubre del 2020. No tengo antecedentes de eso. Recordar que si la Contraloría Regional entrega información al director regional, no es de conocimiento de la Dirección Nacional. Por tanto, no estaban mis antecedentes en ese momento. Sin embargo, siempre fue una línea, ¿cierto?, de trabajo que hicimos desde el Servicio Nacional de Menores de no perdonar ninguna acción o ningún una respuesta, en el fondo, que no fuera a las urgencias de las necesidades de los niños, niñas, adolescentes, y en ese sentido me tocó, quisieran o no quisieran, en el fondo, despedir, desvincular a muchos directores regionales cada vez que yo sentía de que la respuesta no estaba siendo acorde a las necesidades que cada uno de los niños que requerían de nuestra protección estaban haciendo. Nosotros, para responder a alguna de las preguntas que plantean, nosotros no, en el área de justicia juvenil, nosotros no derivamos a hospitales de salud mental, es el Servicio de Salud Pública quien nos genera esa prestación dentro de los centros privativos de libertad. Y como dijo María José Castro, en el fondo, aquellos niños que son derivados por el Tribunal de Familia, eso es una orden del Tribunal de Familia y nosotros no tenemos mucho que opinar al respecto de las decisiones que se toman respecto a la derivación de un niño a un lugar en particular. Eso era así, en el fondo siempre el Tribunal de Familia determinaba a dónde iba a ingresar un niño, qué se iba a hacer con un niño, y nosotros, o el servicio, o la estructura de protección orgánica, en el fondo solamente daba respuesta al requerimiento. Respecto a las listas de espera, como ustedes saben, al final, en el fondo,
en 2015 más o menos se crea el sistema SENAINFO, el sistema informático del Servicio Nacional de Menores, y es un sistema informático que se crea principalmente para el pago de subvenciones, ¿sí? Carecía mucho de estructura para poder tomar decisiones, datos estadísticos que permitieran en el fondo mejorar la intervención o diseñar una mejor intervención. Y dado que a la semana de que yo asumo como directora nacional del Servicio Nacional de Menores, se promulga la ley que crea el nuevo Servicio Mejor Niñez. Entonces, en el fondo, esto queda pendiente de desarrollo en el nuevo servicio, un servicio informático que contara con todas las necesidades y toda la información necesaria para poder dar respuesta oportuna a las necesidades. Y respecto a los fallecidos, la información que, como dijo María José Castro, yo no puedo entregar porque es información confidencial, sin embargo, información que se entrega mensualmente a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados por parte del Servicio Nacional de Menores, de carácter reservado, ¿cierto? Con la información de los fallecidos y los contextos de su fallecimiento de cada uno de ellos. Información que siempre se entregó, que está disponible, que ustedes pueden tener acceso más eficiente que yo respecto a esa información porque es reservada. Sin embargo, a mí me llamó mucha atención con respecto a los fallecidos, la cantidad de niños que mueren en el sistema ambulatorio, es decir, a los niños que se mueren en sus casas, ¿sí? En su vida cotidiana, por condiciones violentas. Había muchos accidentes de tránsito, muchísimos, lamentablemente, pero también empezaron a aparecer muchas muertes por homicidio, muchos jóvenes que fueron muertos por balacera, por uso de armas blancas, armas de fuego, y se solicitó en varias instancias el apoyo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a través de oficios a la Subsecretaría de Prevención del Delito, en los Consejos Nacionales de Seguridad Pública, en donde se estableció de que la participación de jóvenes en pandillas estaba aumentando y por tanto eso explica en el fondo la cantidad de muertes que habían de adolescentes y jóvenes en contexto de homicidio, como digo, producto de ajuste de cuentas, y por tanto era importante abarcarlo de manera conjunta, estratégica, para poder sacar y salvar y rescatar aquellas vidas de adolescentes y jóvenes que por distintas situaciones de la vida, en fondo, por distintos factores de riesgo, los llevaron a tomar una acción delictiva, y era nuestro deber como Estado sacarlos de ahí, ayudarlos a mejorar, a reinsertarse socialmente. Eso, presidente, muchas gracias. Gracias a doña María Rosario. Le voy a dar la palabra para preguntas muy concretas, doña María Rosario, a la diputada Gamuri y a la diputada Orsini, en ese orden. Y voy a solicitar acuerdo para extender la sesión máximo hasta las 15:15. ¿Tomamos el acuerdo? Sí. Tomémoslo. Muy bien. Diputada Gamuri y diputada Orsini, en ese orden. Muchas gracias, presidente. Quería avanzar, por su intermedio, señor presidente, en tratar de aclarar y despejar aún más. Porque ustedes nos señalan que no estaban en conocimiento de este dictamen de Contraloría, ¿es correcto? Pero por otro lado, aquí también concurrió una querella de la Defensoría de la Niñez. ¿Tampoco estuvieron en conocimiento de esto, de esta querella de la Defensoría de la Niñez en relación a este caso? Porque ahí me cuesta entender que realmente se nos estén escapando cosas tan contundentes como esta, digamos. Tanto el fallo contra el dictamen de Contraloría como el hecho de que en esta situación se había querellado la Defensoría de la Niñez. Esa es mi pregunta muy concreta, señor presidente. Muchas gracias. También bien concreto. Quisiera preguntar, ¿quiénes participaron de la elaboración de los reglamentos? Acá se hizo mención a 9 reglamentos que se habrían realizado durante su mandato, y quisiera preguntar quiénes participaron ahí. En concreto, ¿habían OCAs que participaron en la elaboración de esos reglamentos? Segundo, ¿tuvieron conocimiento del fracaso de las residencias familiares como modelo? ¿Por qué insistieron en ellas si es que hubiesen tenido, en el caso de ser afirmativa la respuesta? Y por último, sobre las listas de espera, ¿se priorizaban esas listas de espera? Muchas gracias. Doña María Rosario, tiene la palabra. Bueno, respecto a los reglamentos, yo desconozco porque no participé en ese proceso. Como digo, en el fondo, yo como directora del Servicio Nacional de Menores, el 1 de octubre del año 2021, dejo de tener toda relación asociada a lo que era el área de protección.
En el fondo se pierde todas las competencias de parte del servicio y por tanto nosotros quedamos fuera. A lo mismo, en el fondo, a mí no me tocó participar, me hubiese gustado, pero no me tocó participar del proyecto de ley que crea nuevo servicio Mejor Niñez tampoco. Respecto a las residencias familiares que hayan fracasado, en mi experiencia con las residencias familiares funcionaban bastante bien. Una de las cosas que yo recalqué o que yo incentivé también a propósito de las residencias familiares era que el trabajo del intersector, como dijo María José Castro, en el fondo yo era la familia, se lo planteé en varias oportunidades a distintos actores. Yo era familia, pero yo necesitaba de salud, yo necesitaba de educación, ¿sí? Yo necesitaba de otros ministerios que me apoyaran con el desarrollo integral de cada uno de los niños, niñas y adolescentes en esta residencia. Y además, en el fondo, como estas residencias eran con un modelo abierto, apertura, en el fondo como transparente, como planteó María José Castro, nosotros invitamos a la comunidad a participar, a sumarse y creamos un voluntariado para que puedan participar de actividades, conocerlos, ¿sí? Hicimos una serie de actividades extraprogramáticas, porque yo tengo, por ejemplo, 5 niños, ¿sí? Yo a mis niños los dejo, les quito la entretención y en 3 segundos y medio se empiezan a pelear. Porque cuando los niños se aburren, en el fondo cambia la conducta y por tanto incentivamos mucho las actividades extraprogramáticas. Le hicimos actividades de teatro, de canto, de skate, un sinfín de actividades de manera de tenerlos entretenidos, en el fondo, con un uso guiado de tiempo libre que permitiera en el fondo una buena convivencia y una buena armonía. Y eso, en nuestra experiencia, las residencias familiares funcionaba. ¿Es un desafío las residencias familiares? Claro que es un desafío porque es un nuevo, en el fondo, paradigma de atención, ¿sí? En donde el equipo debía estar mucho más vinculado, hasta 24/7 en contacto con cada uno de los adolescentes y niños y niñas adolescentes de la residencia. Pero se requiere, y creo que aquí es donde más hay que reforzar, en el fondo, es la respuesta del intersector, la respuesta de salud mental, la respuesta de los establecimientos educacionales. A nosotros nos pasó muchas veces, en el fondo, que nos topáramos con directores de establecimientos educacionales municipales que nos cerraran las puertas, nos cerraran las matrículas de niños a propósito de una conducta, ¿sí? Sin entender. Doña María Rosario, ¿le puedo pedir una precisión solamente nomás, en forma muy sucinta? Si se puede referir a si tenía conocimiento respecto de las denuncias que hace referencia a la diputada Orsini, perdón, la diputada Gammuri, y respecto a la diputada Orsini que señala respecto de las listas de espera. ¿Cierto? Eso, para concretar Bueno, respecto el punto. al trabajo con la Defensoría de la Niñez, no tengo antecedentes propiamente tal de la querella que presentó la Defensora de la Niñez, sin embargo tuvimos un trabajo bastante coordinado con la defensora Patricia Muñoz para poder en el fondo estar en alerta, siempre respondimos todas sus inquietudes, entregamos toda la información transparentemente para que ellos pudieran ejercer su rol como correspondía y como lo mandataba la ley que crea la Defensoría Nacional. Pero no conocíamos en particular ese caso, ¿sí? Y con respecto a las listas de espera, las listas de espera eran dinámicas, como una vez lo escuché a la directora actual, a Gabriela Muñoz, las listas de espera son dinámicas porque ingresan en cada momento del día por tribunales de familia distintos niños a distintos programas, ¿sí? Y existía, ¿cierto?, esta potestad de parte del Tribunal de Familia de ellos darle prioridad a través del 80 bis a la atención que requería en casos de ser de extrema urgencia su atención. Y eso siempre se trató así. El SENAINFO contaba con la información que llegaba, que se portaba de nosotros, no interoperado, ¿sí? Y acá importante también la ley que se avanzó en paralelo a propósito de estos problemas que también tenía el servicio, ¿cierto?, de la modernización del Estado y la interoperabilidad del sector público, porque es muy importante compartir información, el diseño del sistema de alerta temprana, de Mejor Niñez, en el fondo, sistemas que permitieran detectar, alertar en caso de que algún niño esté siendo vulnerado sus derechos de manera eficiente y tempranamente, para su intervención oportuna, pertinente y de calidad. Gracias, doña María Rosario Martínez, le agradezco a nombre de la comisión. Sin prejuicio la podemos invitar para una próxima vez, si así fuera necesario, y tanto a usted como a doña María José Castro nuevamente reiterar las gracias por su disposición. A ser esa ex autoridad, obviamente le agradecemos su disposición para estar con nosotros. Muchas gracias. Chao, muchas gracias, que estén muy bien. Continuamos con la sesión. Muchas gracias. Entonces, ¿me retiro, presidente? Sí, gracias, doña María José Castro, nuevamente. Gracias, doña María Rosario. Muy amable. Gracias En nombre de cada uno de los integrantes de esta comisión.
Y por su intermedio me quisiera despedir de los diputados y diputadas que estaban en esta sesión. Les agradezco la invitación y por supuesto quedamos atentos y atentas. Muy Muchas bien, gracias. muy amable. De los expertos a que hacía referencia están invitados para una sesión, a los 4 expertos, y ellos están, los expertos justamente que salió a colación, sí. Sí, y ellos van a venir a esta comisión y van a venir los 4, por si acaso se está fijando fecha para su exposición, por si acaso. Posiblemente el 21 de agosto me señala la señorita secretaria. Ahora sí, puntos varios para finalizar la sesión. Nos habíamos comprometido al inicio con la diputada Bravo. Diputada Bravo, usted me pide la palabra primero porque usted me señaló el punto de puntos varios. No, señor presidente, o sea, prefiero ahí la diputada Orsini y la diputada Gasmuri pudieran... Muy bien, porque gracias. yo estoy físicamente en un espacio, pero no puedo hablar mucho. Entonces, prefiero que las colegas... Muy bien, entendido para todos. Le doy la palabra a la diputada entonces Gasmuri y Orsini en ese orden. Muchas gracias, presidente. Mire, a la luz de los antecedentes que hemos visto hoy día, en reiterar algo que ya habíamos planteado la sesión pasada, que nos parece que esta lista que estamos viendo de este hogar con el señor Pinochet sí tiene todas las características para ser visto y estudiado por esta comisión, ya que la situación que estamos viendo es que aquí hubo un dictamen de Contraloría, hubo una querella de Mejor Niñez y nada de esto se consideró en el traspaso justamente y en la acreditación subsiguiente de este mismo hogar. Entonces creo que tiene todo que ver con lo que estamos estudiando en esta comisión, investigando en esta comisión y solicitaría que se incorpore entonces esta lista para que podamos avanzar. Yo la semana pasada había solicitado la presencia del abogado Fernando Leal, que es quien ha estado en la protección, ¿cierto?, de estas niñas de este hogar. Y bueno, en ese momento se consideró que se salía un poco del foco de esta comisión, pero con los nuevos antecedentes que tenemos hoy día, con la respuesta que hemos recibido también del servicio, nos parece que está totalmente en la línea de lo que está investigando esta comisión y nos gustaría poder ahondar en la situación que ha afectado a este hogar, señor presidente. En lo puntual, antes de entrar al fondo del tema, diputada Gasmuri, diputada Orsini, ¿usted se va a referir a otro punto? No, a lo mismo. Sí, para cerrar. Sí, muchas gracias, presidente. Sobre el punto, quiero hacer una diferenciación. Por supuesto que esta comisión no le permite dilucidar si acá se cometió o no se cometió delito. Sin embargo, creo que este caso, que además no es aislado, entiendo que hay casos similares también en O'Higgins y en Ñuble, nos permiten dilucidar cuáles son las faltas de controles que hay en el servicio para ponerle freno a estas situaciones. Y creo que sí es parte de esta comisión dar cuenta de irregularidades en los controles de los organismos que han posibilitado estos hechos de violencia sexual. Entonces, yo creo que evidentemente acá no tenemos que tratar el tema como del delito en particular, pero sí, ¿qué pasó con Contraloría que envió un dictamen? ¿Qué pasó? ¿Por qué no le llegó al Comité de Expertos del Control el dictamen de Contraloría? Acá la Defensoría de la Niñez se querelló. ¿Qué pasó? Acá las mismas personas que estaban a cargo del servicio en el momento de la querella dicen no haber tenido conocimiento de esta querella por parte del servicio. Entonces, evidentemente hay cosas que están fallando y que están posibilitando que niñas sean explotadas sexualmente bajo la protección del Estado. Y eso es muy, muy, muy grave. Entonces, presidente, quería decirle que esta es una situación que las diputadas que conformamos esta comisión no vamos a dejar pasar. Y si esta comisión no lo trata, es probable que presentemos otra comisión investigadora que finalmente va a hacer tardar, va a hacer que pase mucho tiempo y mientras pasa ese tiempo hay niñas que pueden estar siendo afectadas por esta falta de control. Por tanto, presidente, yo le quisiera solicitar bien en concreto que pudiésemos analizar esta situación en particular, pero en miras de poder ver las faltas de control que existen en el servicio. Y quería pedirle en concreto que pudiésemos hacer una sesión especial para revisar este caso en particular, por ejemplo, un jueves en una mañana. Quizás esta semana ya es muy encima, pero quizás la próxima semana dedicar una sesión de toda una mañana de un jueves donde podamos citar a la defensora de la niñez o a su subrogante en el caso de que fuera necesario que nos expliquen qué pasó con esta querella, por qué se desistieron, que pudiésemos revisar lo que dice Contraloría y pudiésemos en el fondo determinar qué falló y qué permitió que una fundación que tiene en su directorio a una persona que tiene denuncias por violación, abuso sexual,
creación de material pornográfico, reciba más de 2.000 millones de pesos por parte del Estado y además sea acreditada por el Servicio Mejor Niñez para que siga funcionando. Ahí evidentemente hay controles que fallaron y creo que sí es competencia de esta comisión determinar qué está fallando en el servicio para evitar que situaciones como estas de tal gravedad sigan ocurriendo. Eso, presidente, gracias. Muy bien, entiendo el punto. Yo he tratado, o hemos sido en general, tratar de ser cuidadoso con la objetividad y con el mandato expreso de la comisión. Ni aún por unanimidad nosotros no podemos extender a hechos no sometidos a nuestro conocimiento como comisión investigadora. Sin embargo, tomando en consideración que advierto que forma parte, por lo menos, de la parte administrativa, de la discusión administrativa de un convenio con un organismo colaborador, sin entrar a detallar, ¿cierto? Sin entrar específicamente a detallar ni a estudiar el tema de los juicios que están pendientes. Respetamos el principio de inocencia, hay que tener mucho cuidado también con la privacidad de los datos, sobre todo cuando están menores involucrados en estos temas. Lo voy a considerar para un oficio, para oficiar al Ministerio de Desarrollo Social y que responda frente a lo solicitado por ustedes. Y si esa respuesta no basta, vamos a estudiar la ampliación o del oficio o de la respuesta, y si no bastara, vamos a estudiar otro, como ustedes me lo están solicitando, eventualmente una comisión dentro de esta comisión. ¿Les parece? Sí, por supuesto. Sí, presidente, es que los oficios yo ya los envié. Yo ya envié oficio a Mejor Niñez solicitando la información y no me basta. Entonces, yo le quería pedir hacer una sesión especial de esta comisión para tratar ese tema y si es que usted no lo tiene bien, quisiera pedirle que lo someta a votación. Muchas gracias. Voy a someter a votación. Sí. ¿Qué someto a votación? A mí me parece que está dentro una de sesión los... especial para ver sí, es que a mí me parece que está dentro de este punto. Hacer una sesión especial. Sí, no, es que la diputada Orsini me pide que lo someta a votación. Yo consideré que me parece dentro del, si lo tomamos como una parte administrativa de un convenio con un organismo colaborador, me parece que está dentro del conocimiento nuestro. Lo que no les pareció, ¿cierto? Ahora es esperar la respuesta al oficio. Porque sí, una sesión especial dentro de esta comisión. Ya, muy bien. Ya hagámoslo como corresponde. Sometamos la votación entonces la propuesta, colegas. No sé si les quedó clara la propuesta de la diputada Orsini y de la diputada Ganmuri, en los términos que nuevamente lo va a plantear la diputada Orsini. Hacer una sesión especial para tratar este caso de estos convenios y los dineros que se hubiesen entregado y la acreditación correspondiente a esta fundación y para eso citar a la defensora de la niñez o a su subrogante como corresponda, es que es la misma. Citar también, o sea, yo voy a ponerlo al programa Mi Abogado, que es el que lleva querellas también, a el Contralor, creo que es el Contralor actual el que hizo el informe, ¿cierto? Sí, el Contralor actual. Al Contralor y a la directora del servicio de la época, bueno, ya la tuvimos. Muy bien, diputada. Yo sumar también la petición, señor presidente, de lo que había planteado la sesión pasada, pero ahora que ya sí acogemos esto, que es el abogado Fernando Leal, quien puso el recurso de protección de las niñas, quien ha llevado el conocimiento, digamos, de toda esta situación. Así que nos parecería que, de verdad, la misión que tenemos hoy día es realmente llegar al fondo de esto, conocer qué ocurre acá, porque es nuestro deber impedir que esto siga ocurriendo. Y para eso creo que escuchar a quien ha llevado este caso, que han conocido en detalle, justamente centrándonos en el aspecto de las fallas administrativas de este traspaso, ¿cierto? Pudiéramos escucharlo en la sesión especial. Muchas gracias. Sí, por supuesto. Señor presidente, muchas gracias. Solamente a modo de mayor... Solo a modo de mayor claridad, tener presente que sea desde la perspectiva administrativa por licitaciones, renovación, antecedentes, pero 100% desde esa perspectiva para no escaparnos del mandato. Solo eso. Muchas gracias. Súper clara la petición. Gracias a la precisión de la señorita secretaria, justamente lo vamos a tomar desde ese punto de vista para no escaparnos del mandato. Lo someto a votación en los términos solicitados por la diputada Orsini y Ganmuri. Diputada Bravo. A favor.
Diputado Berger. ¿Está tomando la... Diputado Berger, no sé si se encuentra. Diputada Karen. De acuerdo, yo estoy de Karen acuerdo. Medina. Karen Medina, de acuerdo. ¿Quién más está? Doña Marta Bravo. Se fue. ¿Quién más? Marta González, presidente. Ya, es que estaba adelante, por eso. Ya, bueno, diputada Bello, diputada Orsini, diputada Gammuri, y quien habla a favor. Por tanto, ¿tenemos unanimidad? Muy bien, tenemos el acuerdo tomado por unanimidad. Fijamos la fecha en una próxima reunión, ¿le parece? Tomamos el acuerdo en todo caso, pero fijamos la fecha en una otra oportunidad vía interna a través de la comisión, vía WhatsApp. ¿Les parece? Muy bien, habiéndose cumplido el objeto de esta convocatoria, se levanta la sesión.